Estaba pasando por la casa de mi yerno. Y decidí verlo, pero cuando yo vi el auto de mi esposa en la puerta, un brillante Lexus de plata que debería haber estado en nuestro garaje, mi corazón apretado con un premonición de problemas. Algo es mal, pensé, y en silencio. Se acercó a la ventana, tratando de no regalarme lo que escuché por dentro. Destruido y cambiado mi mundo para siempre. Antes de continuar, suscríbase a el canal y háganos saber dónde están escuchando en los comentarios. Cuando el viejo tonto finalmente firma los periódicos. Tener todo lo que planeamos. La voz de Margaret se dirigió a través del ventana al Fopen como veneno en mis venas. Me senté congelado en mi auto fuera de Brianna's casa, las llaves aún colgando del encendido. Hace 5 minutos, había llamado a mi hija para sorprenderla con la cena. Planes. Lo siento, papá. No estoy en casa. Pero Dan está allí trabajando en algunos archivos de casos. Ella había dicho alegremente. Sin embargo, aquí estaba. Lexus plateado de Margaret estacionó descaradamente en el camino de entrada. Maté el motor y se acercó a la ventana de las piernas temblorosas. A través de la brecha en las cortinas, podría verlos claramente, mi esposa de 25 años. Descansando en el sofá de mi hija como ella. Poseía el lugar, y Dan apoyado. La estantería con esa expresión de presunción. Había llegado a despreciar la línea de tiempo. Perfecto, Dan estaba diciendo, su abogado. Voz nítida con satisfacción. Presentar. Junio, reclamar diferencias irreconciliables. Con los nuevos estatutos de Iowa, Margaret's. Con derecho a la mitad de todo lo adquirido. Durante el matrimonio, más apoyo conyugal. De por vida. Margaret se rió. Eso. El sonido tintineo que una vez había encontrado encantador. El negocio de la construcción solo vale 12 millones. Agregue las propiedades de alquiler. La casa de vacaciones, inversiones. Eran. Mirando casi 20 millones en total. Las manos se sacudieron mientras buscaba mi teléfono. Golpear récord justo cuando Dan continuó su disertación legal. La hermosa parte. Es su naturaleza de confianza. Alan no tiene idea. Hemos estado documentando sus activos para meses. Extractos bancarios, escrituras de propiedad. Valoraciones comerciales, todo. Ya copiado. Él hizo un gesto hacia un carpeta de manila en la mesa de café. Él prácticamente nos entregó las llaves de su reino, 2 años de jugar al devoto. Esposa, dijo Margaret, examinándola. Uñas cuidadas, fingiendo preocuparse. Sobre sus aburridas historias de construcción. A sentir con simpatía cuando le preocupaba. Sobre la nómina. Dios, el hombre en realidad. Cree que lo amo. Una ramita se rompió. Debajo de mi pie. Ambos se congelaron. Conversación de mediana y coneño girando. Hacia la ventana como ciervo asustado. Y me presioné contra la pared de ladrillo. Corazón martillando contra mis costillas, sudor. Golpeando a pesar del frío de abril. Hizo. ¿Escuchas algo? La voz de Margaret. Llevaba una nota de sospecha. Probablemente. Solo el gato del vecino, respondió Dan. Después de una pausa. Eres paranoico. Puedes. Cúlpame si Alan descubrió esto antes. ¿Estamos listos? No lo hará. El hombre. No podría detectar una conspiración si usara un señal de neón.
La risa de Dan no contenía nada. Pero desprecio. En septiembre, estarás divorciado, rico y libre de hacer lo que quieras con quien sea que tú quiero. Me obligué a permanecer escondido hasta que su conversación se reanudara. Mi teléfono capturando cada palabra venenosa. Cuando finalmente volví a mi auto 15 minutos después, todo mi mundo tenía desplazado sobre su eje. 25 años de matrimonio, reducido a una estrategia legal. Sesión entre mi esposa y mi yerno. La carpeta en esa mesa de café perseguida. A mí. Meses de planificación, documentación. Preparación. Mientras había estado trabajando. Días de 16 horas para construir nuestro futuro. Ha sido asignando sistemáticamente su destrucción. Me senté en el asiento del conductor, mirando mis manos envueltas alrededor del volante, las mismas manos que tenían. Construyó un imperio de construcción de nada que había proporcionado cada comodidad. Margaret disfrutó que la había guiado por el pasillo cuando su propio padre se negó a asistir a nuestra boda. La voz de Margaret resonó en mi memoria. El hombre realmente cree que lo amo. La peor parte hasta hace 30 minutos. Absolutamente lo hice. La puerta principal se abrió. Justo cuando busqué las llaves de mi auto. Margaret emergió primero, su diseñadora. Bolso balanceándose casualmente a su lado. Seguido de Dan ajustando su corbata con practicó precisión. Ni se espera que encuéntrame sentado en mi Honda, y el choque registrado en la cara de Margaret como una bofetada. Alan. Su voz subió a octava. ¿Qué estás haciendo aquí? Y forzó mi expresión a algo parecido a la normalidad, aunque mi pulso tronado en mis oídos. 25 años de el matrimonio me había enseñado a leerla. Estados de ánimo, pero aparentemente había estado actuando todo el tiempo. Acabo de terminar un trabajo. Inspección del sitio cerca. Mentí sin problemas. Saliendo del auto. Pensé que lo haría. Pase y vea a Brianna. Dan dio un paso más cerca de Margaret, su instintos de abogados entran. Esos pálidos. Los ojos gris estudiaron mi cara con intensidad incómoda, buscando grietas en mi historia. Ella no está aquí. Margaret dijo rápidamente. Solo éramos yo. Estaba ayudando a Dan a organizar algunos legales documentos para un cliente. La mentira rodó fuera de su lengua con facilidad practicada. ¿Cómo? Muchas mentiras si tuviera Esbayoved a lo largo de los años. Sin duda. Oh, mantuve mi voz. Luz, conversacional. Pensé que tú esté en el trabajo hasta las 6 de hoy. No. Mencionar algo sobre el Henderson. ¿Propuesta esta mañana? Un parpadeo de pánico cruzó sus rasgos. Me fui. Temprano. Dolor de cabeza. Lamento oír eso. Y se volvió hacia Dan con fabricado amabilidad trabajando en un interesante caso. División de activos, respondió sin pensando, luego se atrapó a sí mismo. Por un cliente de divorcio, financiero muy complejo. Situación. La ironía habría sido divertido si no estaba destruyendo mi vida. Los ojos de Margaret se lanzaron entre Dan y yo, calculando. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Has estado aquí, Alan? Acabo de levantarme. ¿Por qué? No. Razón, pero su sonrisa parecía pintada. Pareces tenso. ¿Todo está bien?
Él. Mujer que había trazado mi ruina financiera. Durante meses fue preguntar sobre mí. Bienestar. Casi me reí. Largo día. ¿Sabes cómo es? Hice un gesto hacia Dan. No me dejes interrumpir tu trabajo. Sesión. Estábamos terminando, Dan. Dijo, su mano se establece posesivamente en la espalda baja de Margaret. El gesto. Parecía automático, íntimo. ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿Qué ha estado sucediendo? Buen momento, entonces. Saqué mi teléfono para comprobar la hora, asegurándose de que pudieran ver el dispositivo. Ninguno reaccionó, pero atrapé los ojos de Dan Pennein en la pantalla. Debería dirigirme. Casa de todos modos. La cena no se cocinará a sí misma. La risa de Margaret sonaba forzada. Seré. En breve. Solo necesito concluir pocas cosas aquí. Tome su tiempo. Y abrió la puerta de mi auto, luego se detuvo como si recordando algo. Oh, Margaret. Doctor. La oficina de Patterson llamó a acerca. Reprogramando tu físico. Algo. Sobre un conflicto con su trabajo. Cronograma. Su rostro se quedó en blanco por división segundo. El aspecto de alguien cuyo mentira había sido expuesta. Entonces ella se recuperó. Con una velocidad impresionante. Debe ser una confusión. Los llamaré más tarde. No hay problema. Las cosas suceden. Me deslicé en el conductor. Asiento, corazón martillando. Nos vemos a los dos. Más tarde. Cuando salí del camino de entrada. Los vi en mi espejo retrovisor. Se quedaron congelados hasta que mi coche desapareció a la vuelta de la esquina, luego. Inmediatamente se acercó más, cabezas. Doblado en una conversación urgente. El danza de engaño de 3 vías fue completo. Sospecharon que podría tener escuchado algo. Sabía que eran planeando destruirme y a todos nosotros. Fingimos que todo estaba perfectamente normal. Margaret conduciría a casa. Por separado, armado con explicaciones para su salida temprana del trabajo y ella. Presencia en la casa de Dan. Ella probablemente llegó a una docena razonable. Justificaciones para cuando caminó por nuestra puerta principal, pero ella no. Conozca la grabación en mi teléfono. 43 minutos de audio cristalino que cambiar todo. Me detuve en tráfico, manos estables en el volante para la primera vez en una hora. El shock fue desgaste, reemplazado por algo más frío y más enfocado. Ellos pensaron. Estaban jugando al ajedrez con una damas. Jugador. Estaban a punto de descubrir su error. El viaje de 15 minutos a casa pasó en un borrón de semáforos y memoria muscular. Mi onda encontró su camino. En nuestro camino circular sin dirección consciente, más allá de los cuidados. Jardines. Margaret insistió en que pagamos alguien más para mantener, más allá del fuente que había encargado nuestro 20º aniversario. Me senté en el coche por varios minutos, mirando la casa. Había construido con mis propias manos en 1995. Cada tabla, cada uña, cada cuidadosamente. El detalle planeado había sido una carta de amor para la mujer que ahora estaba conspirando para robar. De mi parte. La puerta principal se abrió en silencio que se sintió diferente ahora, no pacífico, pero hueco.
Margaret's. La presencia siempre había llenado estas habitaciones. Con charlas sobre su día, quejas. Sobre vecinos, emoción por nuevo. Compras. Ahora me preguntaba cuánto de eso había sido el rendimiento. La foto de la boda. En el manto me llamó la atención primero. 15 de diciembre de 1987. Margaret Radian en seda de marfil. Yo incómodo en un alquilado smoking. Ambos brillando con lo que yo se creía que era una felicidad genuina. Cobertizo. Han pasado 22 años, trabajando como secretario en Morrison y Asociados en el centro. Era 37, mi negocio de construcción finalmente. Obtener ganancias reales después de 10 años de días de 12 horas y cenas instantáneas de fideos. Nos conocimos en la fiesta de Navidad de la compañía. Ese año. Morrison era un cliente. Identificación. Renovó sus oficinas el anterior primavera. Margaret se había reído de mí. Terrible broma sobre mezcladores de concreto, suenan como campanas plateadas que hicieron mí. Apriete el pecho con un anhelo inesperado. Cuando le pedí que cenara, ella se sonrojó y dijo que sí. Tan rápido yo. Me preguntaba si me había estado esperando. Preguntar. Nuestra primera cita en Romanos Italien. El restaurante se extendió hasta la medianoche. Ella. Escuché con un interés genuino mientras yo describí mis sueños de construir algo duradero, algo que sobrevivir a los dos. Sus ojos brillaban cuando hablé sobre las casas que quería crear, las familias que quería. Refugio. No solo estás construyendo estructuras, dijo ella, llegando a través de la mesa para tocar mi mano. Estás construyendo casas. Propuso 6 meses. Más tarde. La mesa de la cocina contenía nuestro 25. Aníbal tarjeta Esari de diciembre pasado. La letra de Margaret sigue siendo elegante en tinta azul. A mi maravilloso esposo, gracias. Tú por hacer realidad todos mis sueños. Aquí hay 25 años más de felicidad. Todo mi amor, Margaret. Todo su amor. Él. La frase sabía amarga ahora. Me mudé al sala de estar donde el bebé de Brianne. Fotos alineadas, los estantes incorporados. Hecho a mano durante el embarazo de Margaret. 8 de junio de 1995, el día en que nuestra hija fue nacido. Margaret, agotada, pero radiante. Sosteniendo nuestro milagro de cara roja como ella. Sido creado para la maternidad. Esos primero. Los años habían sido el más feliz de mi vida. Margaret se lanzó a ser una madre con la misma intensidad que ella. Una vez llevado a planificar nuestra boda. Conferencias de maestros de padres, fútbol. Juegos, fiestas de cumpleaños con elaborado temas. Ella documentó cada momento con feroz orgullo materno. Usted es el mejor padre en el mundo, me dijo él. Noche Brianna se graduó de la escuela secundaria. Lágrimas corriendo por su rostro mientras observó a nuestra hija aceptar su diploma. Ella va a hacer cosas increíbles. Debido a la base que le diste. La base que le di, no nosotros. Yo tenía. Las grietas se han mostrado incluso entonces. Yo. Se hundió en mi reclinable de cuero, él. Margaret siempre se quejó era demasiado fea. Para la sala de estar formal, y deje que él. Los recuerdos helaban. Nuestro 10º. Crucero de aniversario a Alaska. Margarita. Genuinamente encantado por los glaciares y fauna. Graduación de la Universidad de Brianna.
Todos lloramos mientras ella cruzaba el escenario con su título de psicología. Madas de Navidad llenas de risas y caos. Margaret insistiendo en decoraciones elaboradas que tardaron semanas en instalar y un día para desmantelar. ¿Cuándo se había transformado la gratitud en derecho? Cuando tuve gracias por siempre que esta vida se convierta, merecemos mucho más. La grabación en mi teléfono sostuvo la respuesta. Margaret no había amado yo en años, posiblemente décadas. Cada beso, cada celebración del aniversario. Todo lo que te amo susurró en él. La oscuridad había sido calculada. Manipulación diseñada para mantenerme. Trabajar, ganar, construir riqueza a ella. Eventualmente podría reclamar como suyo. 25 años de mi vida reducidos a un legal. Sesión de estrategia. Me senté en el crecimiento. Oscuridad de nuestra sala de estar, rodeada por la evidencia de lo que creía que era un matrimonio feliz y sintió algo. En fundación fría y analítica sobre él. Dolor. Margaret pensó que estaba jugando el juego largo, posicionándose para máxima ganancia financiera mientras mantiene negación plausible. Ella no tenía idea. Su esposo poseía la misma estrategia. Mente que había construido una construcción. Imperio de la nada. El juego fue sobre. Para cambiar. El silencio de la sala de estar. Envuelto a mi alrededor mientras me obligaba a. Piense como el hombre de negocios que siempre. Estado. ¿Cuándo tuvo el comportamiento de Margaret? ¿Cambió de una asociación genuina a posicionamiento calculado? La respuesta vino con incómoda claridad. 2020 cuando la construcción de Cole aterrizó el Morrison. Contrato del centro municipal. 50 millones de pesos en 3 años, el proyecto más grande en la historia de la empresa. Identificación. Ven a casa esa noche de abril esperando. Celebración, tal vez champán, definitivamente. El apoyo entusiasta que había. Me sostuvo a través de cada anterior hito. En cambio, Margaret había sido sentado en la mesa de la cocina con un real. Revista Estate y una calculadora. Significa que finalmente podemos pagar la casa. ELM Street, había anunciado sin. Mirando hacia arriba. El que tiene la circular. Camino de entrada y la piscina. Los Hendersons. Están pidiendo 4.2 millones. No. Felicitaciones por el logro. No. Orgullo en el trabajo que emplearía 300. Gente durante 3 años. Solo enfoque inmediato. Sobre lo que mi éxito podría comprarla. Margaret, ni siquiera he comenzado el proyecto todavía. Hay trabajo de diseño. Permisos, negociaciones de subcontratistas, pero el dinero está garantizado, ¿verdad? Cobertizo. Finalmente me miró entonces, su verde ojos calculadores. Quiero decir, una vez que firmas el contrato, la ciudad tiene que pagar. Él. La conversación había durado 2 horas. Cobertizo. Mapearon los gastos hasta el último detalle. La nueva casa, club de campo. Membresía, autos de lujo, europeo. Vacaciones. No nuestros gastos, suyos. Los pronombres habían sido reveladores, aunque había estado demasiado concentrado en el proyecto. Logística a la notificación. Para 2021, las demandas se habían intensificado. El club de campo. La membresía se volvió no negociable cuando los Patterson se unieron a Riverside Hills.
Nuestra cabaña de vacaciones perfectamente adecuada en Wisconsin se volvió vergonzoso en comparación al lugar del Johnson en Aspen. Margaret comenzó a dejar pistas sobre otras esposas cuyos maridos realmente entendió cómo tratar a una mujer. La intimidad física desapareció gradualmente. Así que lentamente lo había atribuido a la edad y estrés. Las habitaciones separadas se convirtieron necesario debido a mis ronquidos, aunque Margaret nunca se había quejado de ronquidos en 23 años de matrimonio. Cena. Las conversaciones se trasladaron de discusiones de nuestro día a Margaret's detallado cuentas de lo que otras familias poseían, logrado o mostrado. Sarah Michels. El esposo le compró un Mercedes para su aniversario. Ella había mencionado el mes pasado cortando su salmón con quirúrgico precisión solo porque apreciaba todo lo que había sacrificado por su casamiento. Sacrificado como si apoyara mi carrera mientras vivía en lujo requirió una pérdida personal significativa. La amistad con Dan se había intensificado. Después de la boda de Brian en septiembre 2023. De repente, Margaret estaba fascinada por procedimientos legales, preguntando hipotético. Preguntas sobre la división de propiedades y derechos con cónyuge para un amigo que podría. Necesito consejo. Ella había empezado a recibir llamadas telefónicas que la enviaron al otro habitación afirmando que eran club de lectura, discusiones o comité voluntario. Reuniones. ¿Cuántas de esas llamadas tuvieron? ¿Han sido sesiones de conspiración? Mesa C. Mi teléfono y reproducidos segmentos de la grabación de hoy. La voz de Dan. Tenemos. He estado documentando sus activos durante meses. La risa de Margaret. 25 años de juego. La devota esposa. La documentación realizada. Sentido ahora. El repentino interés de Margaret en mis informes financieros. Sus preguntas. Sobre valoraciones comerciales, ella. Insistencia en cuentas conjuntas mientras mantener su propio crédito separado. Tarjetas. Ella había estado dirigiendo. Reconocimiento mientras había estado construyendo. El mismo imperio que planeaba robar. Pero Margaret había cometido un error crucial en su planificación estratégica. Cobertizo. Subestimó al hombre que construyó carbón. Construcción de un solo camión y un conjunto de herramientas prestadas. El mismo analítico. Mente que había navegado 35 años de proyectos de construcción, mano de obra, negociaciones y contratos municipales. Ahora estaba enfocado en un tipo diferente de resolución de problemas. Pensaron que eran jugar al ajedrez con alguien que no conocer las reglas. Margaret había pasado meses colocando sus piezas mientras, suponiendo que nunca había notado la junta. Ella estaba a punto de descubrir que el esposo entendió la estrategia mejor que ella alguna vez se había imaginado. Me puse de pie del reclinable y caminó a mi oficina en casa, donde archivos que contienen 35 años de business records forran los estantes incorporados. Declaraciones de impuestos, contratos, asociación, acuerdos, escrituras de propiedad, todo. Margaret pensó que había sido secretamente documentación. Pero sabía algo que ella no. Los activos reales no estaban en esos archivos. Comencé a mi teléfono y desplazado por mis contactos hasta que yo encontré el número que necesitaba. Marcus Webb. Mi contador, mi amigo y el único
Persona que sabía sobre la costa. Arreglos que había establecido hace años. Para fines de optimización fiscal. Es hora de hacer una llamada que cambiaría todo. 3 días de investigación metódica habían. Transformé mi oficina en casa en una guerra. Habitación. 2 computadoras portátiles tararearon en silencio en él. Escritorio de caoba que había construido hace 15 años. Sus pantallas que muestran banco. Declaraciones, bases de datos legales y registros de propiedades. Almohadillas legales amarillas. Cubrió cada superficie llena de columnas etiquetadas activos, debilidades. Línea de tiempo y puntos de apalancamiento. Identificación. Afeitado cuidadosamente esa mañana, ponte mí. El mejor traje de la marina, y se resbaló con él. Lectura de gafas. Margaret siempre dijo. Me hizo parecer distinguido. Extraño cómo. El dolor rápido podría cristalizar en estrategia cuando tuviste 35 años de experiencia comercial para dibujar. Marco. Webb había sido más útil de lo que me atreví. Esperanza. 3 cuentas en alta mar. Establecido hace años para impuestos. Optimización, completamente legal, completamente documentado, pero invisible para cualquiera. Sin habilidades contables forenses. Reconocimiento aficionado de Margaret. Mission había perdido el verdadero tesoro. Ella había estado catalogando lo visible. Reino mientras las joyas de la corona permanecían oculto a la vista. Pero Margaret tenía. He estado ocupado también. Su tarjeta de crédito. Las declaraciones contaron una historia fascinante. 47,000 pesos en transferencias no autorizadas sobre 8 meses, canalizado a una articulación. Cuenta de ahorro que nunca había abierto. El nombre del beneficiario hizo mi mandíbula. Daniel Thompson. Habían estado posicionando ellos mismos como socios financieros durante mucho tiempo. Antes de que comenzara su conspiración de divorcio. Almuerzos de lujo en Riverside Country Club, tratamientos de spa de 300 pesos, diseñador. Compras de ropa que coincidieron sospechosamente con su club de lectura. Reuniones. Cada gasto pintó un imagen de una mujer que se prepara para un vida diferente. El octavo de 500 bolsos H-Med que ella, comprado el martes pasado, llevó particular ironía dado que se había quejado. El supermercado cuesta esa mañana. De Dan. Las vulnerabilidades demostraron aún más. Esclarecedor. Mi industria de la construcción. Los contactos habían sido generosos con información sobre la mayoría de Davenport. Abogado ambicioso. El hombre que planeó para robar mi fortuna se estaba ahogando. Deuda. 180,000 pesos en préstamos estudiantiles y 8,500 pesos arrendamiento de oficina mensual elegido para imagen sobre prudencia y un crecimiento. Reputación para cortar esquinas éticas. Cuando los horarios de pago se apretaron. Thompson es un abogado afilado, Jim Morrison. De Morrison Concrete me había dicho. Café. Pero tiene gustos de champán en un presupuesto de cerveza. Le debe 3 de mí. Subcontratistas casi 25 gran total. Siempre promete el pago la próxima semana y luego desaparece cuando se vencen los bills. El sitio web de la Asociación de Abogados Estatales. Revelado 2 despedidos éticos. Quejas en el último año. Ambos. Involucrando la mala gestión del fondo del cliente. Despedido pero documentado. En legal. Círculos, incluso quejas sin éxito. Manchas izquierdas sobre reputación profesional. Me recosté en mi silla de cuero.
Encuestando la inteligencia reunida. 72 horas de investigación del paciente. Margaret y Dan habían subestimado su oponente catastróficamente. Habían visto a un marido de confianza que trabajó largas horas y rara vez se cuestionó gastos del hogar. No habían fallado. Reconocer la mente analítica que había. Construcción de la construcción de carbón a partir de un solo camión en una empresa de 12 millones. El teléfono sonó, sacándome de mi estratégico. Vivi. El nombre de Brianne apareció en él. Pantalla. Oye, cariño. Mantuve mi voz. Cálido. Normal. ¿Cómo va tu día? Papá. Necesito preguntarte algo. Su tono llevó la cuidadosa neutralidad que usó. Con paciencia con problemas. Lo es todo. ¿Está bien entre tú y mamá últimamente? Ay. Ha sido esta tensión extraña cada vez que estoy alrededor de los dos. Mi mano se apretó. El teléfono. ¿Cuánto sabía ella? ¿Cómo? Mucho que Dan le hubiera contado sobre su conspiración. ¿Qué te hace preguntar? Pequeño. Cosas. Mamá parece estresada por el dinero. Lo cual es extraño ya que el negocio ha sido tan bueno. Y Dan sigue preguntando raro. Pregunta sobre la estructura de su empresa. ¿Cómo funcionan las asociaciones y quién controla qué activos? Ella hizo una pausa. Él se siente como si estuvieran pescando información, pero no puedo entender por qué. Pesca para obtener información. Mi hija. El entrenamiento de psicología había detectado el comportamiento depredador su madre y el marido pensó que habían escondido. Probablemente. Solo curiosidad sobre cómo el negocio. El mundo funciona, dije con cuidado. Su mamá siempre ha estado interesada en seguridad financiera. Tal vez. Pero Brianna no parecía convencido. Papá, sí. Algo estaba mal, quiero decir realmente. Mal, me lo dirías, ¿verdad? Él. Pregunta colgada entre nosotros como un cargado arma. Dile que su madre planeaba destruirme financieramente, que su esposo estaba orquestando él. ¿Toda conspiración? Que la familia que ella confiado en toda su vida se basó en mentiras. Por supuesto, cariño, pero todo está bien. Solo lo habitual. Presiones comerciales. Después de colgar, yo se sentó mirando mis notas de investigación. Dan había estado bombeando a mi hija por información sobre mi estructura comercial. El alcance de su inteligencia. Reunir la operación fue más amplia que yo. Comprendió. Es hora de asegurarse de que tengan exactamente la información que quería que tener. Todavía estaba procesando Briannas advertencia sobre la expedición de pesca de Dan. Cuando sonó mi línea telefónica segura. Sara. Chen, mi contador durante 12 años, ella. Voz nítida con profesional. Eficiencia. Alan, tengo el activo. Documentos de protección listos para firma. Cuando mencionaste querer actualizar la planificación patrimonial, tomé el libertad de investigar óptimo. Estructuras. Una pausa. Esto se trata de más que la planificación patrimonial, ¿no? ¿Cómo? Perceptivo de ti. 28 años en forense. La contabilidad te enseña a leer entre las líneas. Debo preguntar qué tipo de amenaza contra la que estamos protegiendo. El variedad doméstica.
El silencio de Sara habló. Volúmenes. Ella había manejado 3 divorcios. Para mí supervisores de equipo de construcción. Ella conocía el paisaje. Tendré todo listo para el mediodía, dijo. Los activos comerciales serán completamente aislado de cualquier legal personal. Acción. Quien planea correr. En sus finanzas personales ni siquiera verá el dinero real. A las 10 de la mañana, estaba sentado frente a Tom Bradley, presidente del First National Bank, y mi socio de golf durante 15 años. La sala de conferencias de caoba olía a café y cuero. Territorio familiar. Donde había negociado docenas de préstamos de construcción. Seguridad de la cuenta. Revisión, dije, documentos deslizantes en todo. La mesa pulida. Necesito toda la articulación. Puntos de acceso verificados y temporalmente. Confirmación de identidad pendiente congelada. Las cejas de Tom se alzaron ligeramente. Esto es completo, Alan. Cada articulación. Cuenta, línea de crédito y automática. Sistema de pago. Cada uno. ¿Puedo preguntar? Puede que no. Pero yo sonreí cuando yo lo dijo. ¿Cuánto tiempo tiene la seguridad para entrar en vigencia? Inmediatamente tras su firma, todos los titulares de cuenta. Recibir notificación de que el acceso requiere verificación en persona con ID de foto y documentación secundaria. Tom estudió mi cara. Esto va a inconveniente Margaret significativamente. Estoy contando con eso. La seguridad se mantiene. Activado a las 11:47 de la mañana. Justo cuando Margaret estaba sentado para su almuerzo semanal en Riverside Country Club con otros 3 esposas de construcción. Mi teléfono zumbó con la primera transacción rechazada a las 12:03 p.m. Estaba revisando ofertas de contratistas. Cuando llegó la llamada en pánico de Margaret. 12:50, Alan, algo está mal con nuestro cuentas. Mi tarjeta fue rechazada en el almuerzo. Y cuando llamé al banco, dijeron: hay una retención de seguridad. ¿Sabes algo sobre esto? Inocencia perfecta. No se menciona la cuenta conjunta con el nombre de Dan. Sin reconocimiento de él. Falta 47,000 pesos. No hay admisión de que ella se había mudado. Dinero sin mi conocimiento. Seguridad. Sostener. Eso suena serio. Dijeron. ¿Qué lo desencadenó? Algo sobre verificación de la identidad y el acceso a la cuenta. Es vergonzoso, Alan. Estoy sentado aquí con Linda y Susan y Janet, y ni siquiera puedo pagar por mi almuerzo. Él. La angustia en su voz era genuina, no porque su conspiración fue amenazada, pero porque su estado social había sido comprometido públicamente. Después de 25 años de matrimonio, conocía las prioridades de Margaret. Llamaré a Tom Bradley de inmediato, yo. Le aseguró. Obtendremos esto solucionados. Pero no llamé a Tom. En cambio, conduje al sitio de construcción donde mi tripulación estaba vertiendo cimientos para el nuevo centro médico. Los sonidos familiares de machinería y voces de trabajadores. Base después de 3 días de financiero. Guerra. Mi teléfono zumbó con mensajes de texto. Durante toda la tarde. Margaret 1:47 p.m. Todavía no puedo acceder a ninguna cuenta. Esto es ridículo. Margaret 2:23 de la tarde.
El secretario de Tom Bradley dice que está en reuniones todo el día. ¿Qué tipo de banco? El presidente está demasiado ocupado para su mejor. ¿Clientes? Margaret 3:15 de la tarde. Incluso nuestro. La línea de crédito de emergencia está congelada. ¿Cómo estoy? ¿Se supone que debía comprar comestibles? Cada. El mensaje trajo una sombría satisfacción. Para 25 años, Margaret había tomado financiero. Seguridad por sentado, mientras trabajaba. 60 horas semanas para proporcionarlo. Ahora ella estaba experimentando cómo se sentía cuando esa seguridad desapareció sin previo aviso. La reacción de Dan resultó aún más interesante. A las 4:30 de la tarde, mi privado investigador, Mike Rodríguez, llamado. Con una actualización. Thompson intentó acceder. Su cuenta compartida con tu esposa 3 veces esta tarde. Cuando eso falló, intentó retirar fondos de lo que parece ser una cuenta de confianza. Probablemente el fondo educativo de su hija que él administra. Ese está congelado también. Por tus instrucciones. Su comportamiento. Llamadas telefónicas enojadas al banco. Representantes. Amenaza sobre legal. La acción exige hablar con la gerencia. Abogado clásico exagerado. Descubrir su apalancamiento se ha evaporado. A las 6 de la tarde, estaba en casa revisando el campo de batalla financiero del día de mi oficina. Cada cuenta compartida congelada. Cada línea de crédito conjunta suspendida, cada sistema de pago automático que requiere mi autorización personal. El acceso de Margaret a 25 años de la riqueza acumulada se había reducido a cualquier efectivo que llevara en su bolso. Las medidas de seguridad fueron completamente legal, un esposo que protege con matrimonio. Activos pendientes de la revisión de planificación patrimonial. Tom Bradley confirmaría ese estándar. Se habían seguido protocolos bancarios. Precisamente. Pero Margaret y Dan lo harían. Comprenda el mensaje perfectamente. El hombre que habían planeado emboscar financieramente. Ya no era defensa. Mi teléfono. Sonó a las 6:47 de la tarde. El número de Margaret, pero la voz que respondió sería desesperado ahora, no manipulador. ¿Hora de qué? Vea que tan rápido se activaron los conspiradores. El uno al otro cuando comenzaron sus planes. Desmoronado. El guardia de seguridad de después de las horas en Thompson y Associates apenas levantaron la vista. Mientras Margaret corría por el vestíbulo de 7:15 de la tarde, sus talones hacen clic frenéticamente en el piso de mármol. Yo sabía. Esto porque Mike Rodríguez sabía. Se colocó en la cafetería. Al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada del edificio. La llamada frenética. Margaret había hecho desde nuestro camino de entrada. Dan, tenemos que hablar de inmediato. Algo ha salido terriblemente mal. He sido lo suficientemente fuerte para nuestra al lado. Vecino para escuchar. No que Margaret. Ya se preocupaba por la discreción. En el 14º piso, la oficina de la esquina de Dan brillaba. Con intensidad de la sesión de emergencia. A través de su ventana, cualquier persona con los binoculares pueden ver dos figuras encorvadas. Sobre una mesa de conferencias cubierta con documentos, su lenguaje corporal. Gritando, gestión de crisis. Él sabe. La voz de Margaret continuó. El sistema de ventilación anterior del edificio. A la firma de contabilidad al lado donde
El contacto de Mike mantuvo una oficina. Alan sabe algo y está cortando. Fuera de todo. Ni siquiera pude comprar gas. Para mi coche. La respuesta de Dan fue aguda. Profesional, su voz de litigio. Comprometido. El momento no es coincidencia. Hace 3 días, dijiste que apareció. Inesperadamente en la casa de Brianne a la derecha. Cuando estábamos discutiendo la estrategia. Él. Debe haber escuchado algo. ¿Cuánto? ¿Podría haber escuchado? Suficiente para entender. No estamos jugando. Los documentos susurraron como Dan revisó. Documentos. Margaret, tenemos que asumir. Grabó nuestra conversación. Todo. Dijimos sobre los activos, la línea de tiempo. Estrategia, todo es potencialmente documentado. El silencio que siguió. Habló volúmenes. 2 conspiradores. Darse cuenta de que su víctima había sido varios. Avanza mientras que habían felicitado. Ellos mismos en su inteligencia. ¿Qué? ¿Lo hacemos? La voz de Margaret había perdido su confianza anterior. Aceleramos. Todo. No más enfoque gradual. No. Posicionamiento más cuidadoso. Lunes. Mañana, solicito el divorcio de emergencia. Actas con conyugal inmediato. Apoyo. Afirmamos que Alan se está involucrando. Abuso financiero restringiendo su acceso a activos matrimoniales. ¿Abuso financiero? Tono de Margaret. Agudizado con interés. Eso sonan. Legalmente convincente. Dan terminó. Nosotros. Pintarlo como un marido controlador que utiliza dinero para manipular e intimidar. Las cuentas congeladas se convierten en evidencia de sus patrones abusivos, no defensivos. Estrategia. Más documentos de lucha libre, el sonido de la mente ilegal cambiando a la plena. Modo de ataque. Te necesitaré para documentar. Instancias de abuso emocional, financiero. Control, tácticas de intimidación. Pensar. Vuelve a tu matrimonio. En cualquier momento Alan tomó decisiones financieras sin consultarlo, cada vez que él cuestionó tu gasto, cada vez que usaba dinero para influir en tu comportamiento, eso es eso. Va a ser difícil. Dan Allen nunca estado controlando el dinero. Sí. Cualquier cosa, ha sido demasiado generoso. Entonces, repriamos la generosidad como manipulación. Su suministro para ti se convierte en evidencia. Que creó dependencia financiera para mantener el control. Cada regalo, cada lujo, cada estilo de vida cómodo. La elección se convierte en prueba de su sistemático. Estrategia de aislamiento. El impresionante. Audacity fue impresionante en su alcance. Estaban planeando armarse 25 años. De la dedicación y generosidad de Allen. Torcer cada acto de amor como evidencia. De abuso. ¿Qué pasa con Brianne? Margarita. Preguntó. Ella no va automáticamente. Toma mi lado. Su entrenamiento de psicología la hace escéptica de todo. Eso es realmente perfecto. La voz de Dan llevó la satisfacción de un hombre que encontró su argumento final. Brianne. Vacilación para apoyarlo de inmediato. Se convierte en evidencia de cuán completamente Allen ha manipulado la dinámica familiar. Nosotros. Posicione su entrenamiento de psicología como algo que Alan explotó para girar su propia hija contra la de su madre. Necesidades emocionales. ¿Quieres hacer nuestro hija una testigo contra su padre?
Quiere salvar su futuro financiero. Margaret. Capacitación profesional de Brianna. Significa que su testimonio tiene más peso. Si ella expresa alguna preocupación sobre la dinámica familiar, la enmarcamos como opinión psicológica experta, confirmando los patrones manipuladores de Allen. El plan fue elegante en su mal integral. Convertir al profesional de la hija. Escepticismo como evidencia contra él. Padre. Replantear cada acto de amor como manipulación. Transformar la defensiva. Protección financiera en prueba de abuso. El lunes por la mañana, Dan continuó, yo. Archivo para pedidos de restricción de emergencia. Evitando un mayor movimiento de activos. Apoyo conyugal inmediato de 15,000. Exclusivo mensual y temporal. Ocupación de la casa conyugal. Por miércoles, lo hemos pintado como un marido abusivo que necesita la corte. Supervisión para evitar más financiero. Intimidación. ¿Y si él se defiende? Luego nos intensificamos. Cargos de acoso si él te contacta directamente. A cero. Acusaciones si investiga nuestro. Actividades. Reclamos de abuso emocional si él cuestiona cualquiera de nuestras acusaciones. La voz de Dan llevaba una satisfacción fría. La belleza de la ley de abuso doméstico es que la negación se convierte en evidencia de culpa. Él más duro lucha, más controlador. Él aparece. La risa de Margaret no contenía calor. Pobre Alan. No tiene idea de qué se ha desatado. 25 años de jugar al confiado en el marido. Es hora de enseñarle que el final del buen tipo es el último. Pasaron otra hora coordinando sus historias, estableciendo seguras métodos de comunicación y preparación para lo que Dan llamó total legal warfare. Cada conversación, cada interacción, cada transacción financiera sería documentado como evidencia de Allens. Patrón de abuso sistemático. La conspiración había evolucionado de simple agarre de activos a campaña de asesinato de personajes. Diseñado para destruir no solo el de Allen. Finanzas, pero su reputación, su relación con su hija y su parado en la comunidad que había ayudado construir durante 3 décadas. Como Margaret. Finalmente salió del edificio a las 9:30 de la noche. Su teléfono ya estaba zumbando con Dan's primer texto estratégico. Recuerda, eres. Ya no es una esposa enojada. Eres un víctima aterrorizada, finalmente encontrando coraje para escapar de tu abusador. La guerra había comenzado oficialmente. Sábado por la mañana. Encontraron Margaret y Brianna en la ternera luna. El beasto donde habían compartido mensualmente. Madre Branches durante 5 años. Margaret había elegido su esquina habitual. Mesa, íntima, privada, perfecta para conversaciones confidenciales. Pero esto. Tiempo que se había posicionado como mujer. Buscando la ayuda profesional de su hija. En lugar del apoyo maternal. Brianne, yo. Necesito hablar contigo sobre tu padre. La voz de Margaret se llevó con cuidado. Vulnerabilidad calibrada. Creo que algo anda mal con él mentalmente. Brianne la dejó. Taza de café con precisión deliberada. Ella usó al cambiar a terapeuta. Modo. ¿Qué tipo de mal, mamá? Controlación de comportamientos, paranoico. Pensamiento. Ha estado restringiendo mi acceso a nuestras cuentas, alegando que es por razones de seguridad.
Pero Margaret dejó. Su voz se desprende, permitiéndole la imaginación de la hija para llenar el espacios en blanco. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo? Meses, tal vez más. Acabo de atribuir para trabajar estrés. Pero ayer, él, completamente congelado de cada cuenta. Compartimos. Ni siquiera pude comprar el almuerzo. Brianne se inclinó hacia adelante, ella. Entrenamiento psicológico comprometido a pesar de participación personal. Mamá, financiero. El control puede ser una forma de abuso doméstico. Pero también puede ser legítimo financiero. Gestión durante las transiciones comerciales. O preocupaciones legales. ¿Qué es el papá? ¿Explicación? La pregunta también era directo, demasiado profesionalmente neutral. Margaret había esperado apoyo otionario. No análisis clínico. Afirma que es seguridad de cuentas de rutina, pero Brianne. He estado casado con él durante 25 años. Esto no es rutina. Esto es castigo. Por algo. ¿Castigo por qué? Margaret dudó. ¿Cuánto podría ella revelar sin exponer el suyo? ¿Conspiración? Creo que sospecha que he estado cuestionando nuestro matrimonio. Tal vez. Él está tratando de intimidarme en estancia. Mamá. La voz de Brianne llevaba la paciencia de alguien que había gastado años tratando pacientes manipuladores. ¿Me estás diciendo que papá está financieramente? ¿Abusar de ti para prevenir el divorcio, o son? ¿Me dices que estás considerando el divorcio y el papá están protegiendo los activos? La distinción se acerca demasiado a la verdad. Margaret cambió de tácticas. Estoy diciendo. Tú que tu padre ha estado exhibiendo. Sobre los cambios de comportamiento. Y como un psicólogo, pensé que podrías tener ideas sobre lo que está sucediendo. Como psicólogo, diría que mayor. Los cambios de comportamiento generalmente tienen desencadenantes identificables. ¿Qué pasó? 3. Hace días que podría haber causado que papá restringir de repente el acceso a la cuenta. La mente de Margaret se aceleró. Brianne también lo era. Bien entrenado para aceptar emocional. Manipulación sin evidencia. Cada. La pregunta reveló las brechas en Margaret's narrativa de víctima. No sé qué. Lo activó. Eso es lo que me asusta. Pero Brianne estaba estudiando la cara de su madre. Con desprendimiento clínico, lectura micro. Expresiones e inconsistencias verbales. Con habilidad profesional. Mamá, eres. Pidiendo consejos psicológicos o son. ¿Me pides que tome de lado en un marital conflicto? La pregunta contundente se rompió. Estrategia de manipulación de Margaret. La hija no iba a proporcionar el apoyo emocional que validaría su narrativa de víctima. Te estoy pidiendo que ayúdame a entender lo que está pasando con nuestra familia. Entonces le sugiero que tenga una conversación honesta con papá sobre su preocupaciones en lugar de pedirme que psicoanalízalo en función de tu interpretación de su comportamiento. Margarita dejó el ternero. 20 minutos después, furioso. En el profesional de su hija. Desapego y preocupado por él. Trascendencia. Si Brianne se negó a apoyar automáticamente el de su madre. Afirmaciones, la narrativa de la víctima. Colapso bajo escrutinio profesional. Mientras tanto, a 40 metros en Cole. Sede de la construcción, yo era. Recibiendo inteligencia que
Remodelar todo el campo de batalla. La llamada de Jim Morrison llegó a las 10:15 de la mañana. Justo cuando estaba revisando el sitio de trabajo de fin de semana. Informes. Alan pensó que querrías saber. Dan Thompson tiene problemas. Bruin con la Asociación de Abogados del Estado. Se dice que están investigando su manejo de pagos de contratistas en el caso Michei. ¿Qué tipo de problemas? 3 subcontratistas presentaron quejas sobre falta de pago el mes pasado. Thompson recolectó tarifas de su cliente, pero nunca distribuidos pagos al vientos alicios. Violación de la cuenta de confianza clásica. Si pueden probarlo. Me senté mi café, mente calculando inmediatamente el trascendencia. ¿Qué tan serio? Grave. Suficiente para la Asociación de Bares. Programó una audiencia para la próxima semana. Thompson está luchando por encontrar 23 gran para hacer que los subcontratistas completen antes. La investigación concluye. 23,000 pesos. La cantidad exacta que Dan debía, según mi investigación. Jim, esos. Los subcontratistas están dispuestos a discutir su experiencia con Thompson sí. ¿Alguien de la comunidad de construcción? ¿Alcanzado? Absolutamente. Estos tipos son furioso. Thompson prometió el pago por 6 meses, siempre tuvieron excusas, siempre. Atribuyó demoras a su cliente o tribunal. Procedimientos. Son pequeños operadores que no puedo permitirme absorber esas pérdidas. Y pasé las siguientes 3 horas haciendo estratégico. Llamadas telefónicas. Bob Martínez de Martínez. Electrical, que había estado esperando 8 meses. Por 7.400. Esteve Chen de Chen. Fontanería, se debe 9,200 pesos desde el último. Octubre. Randy Foster de Foster. Techos, todavía esperando 6,500 pesos de un trabajo completado en noviembre. Cada. La conversación siguió el mismo patrón. Llamadas profesionales de cortesía de Cole. Referencias de verificación de construcción antes. Potencialmente contratar a Thompson para legal. Servicios. Cada contratista ansioso por compartir. Advertencias sobre las prácticas de pago de Dan. Atajos éticos y profesionales. No responsabilidad. A la 1 de la tarde, había documentado evidencia de el patrón sistemático de Dan de usar el cliente. Cuentas de confianza como banca personal. Violar las regulaciones de la barra estatal y subcontratistas engañosos sobre el pago. Líneas de tiempo. A las 2:30 de la tarde, llamé al el ético de la Asociación de Abogados del Estado. Línea directa de queja. Me gustaría presentar un queja formal sobre el abogado. Mala conducta, le dije la ingesta. Especialista. Daniel Thompson se ha comprometido en un patrón de cuenta de fideicomiso del cliente. Violaciones y ha hecho engañoso. Representaciones de la industria de la construcción. Profesionales. El formulario de queja preguntó. Para documentación detallada. Yo proporcioné nombres de contratistas, montos adeudados, línea de tiempo. De tergiversaciones y evidencia de el abuso sistemático de los fondos del cliente de Dan. 3 contratistas adicionales acordaron servir como testigos si es necesario. Por 400 p.m., la oficina de abogados de Dan estaba recibiendo llamadas de la Asociación de Bares sobre procedimientos de investigación acelerados a Dakota del Norte. Asistencia de audiencia obligatoria. Su reputación profesional, la base de su conspiración contra mí, era ahora
Bajo revisión ética formal. A las 4:47 p.m., mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Mike Rodríguez. Thompson acaba de dejar su oficina que lleva 3 cuadros de archivos. Dirigiéndose hacia su auto. ¿Quiero qué? ¿Seguir? No hay necesidad. Yo escribo de vuelta. Sé exactamente a dónde va. Dan sería conducir directamente a Margaret, pánico. Anulando su precaución habitual. El conspiración que había comenzado con la confianza y la planificación cuidadosa fueron a punto de convertirse en una lucha desesperada por supervivencia. Déjalos entrar en pánico. Deja que hagan errores. La verdadera guerra apenas comenzaba. 2. Los días de crisis profesional habían dado. Brianne, es hora de procesar todo lo que ella aprendió. El viaje a Cole. La sede de la construcción se sintió como viajando hacia un cálculo que había sido evitando toda su vida adulta. El edificio de oficina se mantuvo sólido contra él. Cielo de abril. Ladrillo y acero y honesto. Hechura. Todo el vaso de Dan Tower fingió ser, pero no lo fue. Sara. Mi secretaria durante 8 años, recibida. Brianne, con el calor reservado para miembros de la familia que realmente se presentaron a sitios de trabajo y picnics de la empresa. Él es esperándote, cariño. Entra directamente. Yo. Se puso de pie cuando entró, leyendo su cuerpo. Lenguaje con la atención cuidadosa yo. Aprendí al ver el estado de ánimo de Margaret. Por 25 años. Pero Brianna se llevó diferentemente. Postura profesional. Distancia clínica, el rodamiento de alguien que había tomado decisiones difíciles. Papá, necesitamos discutir lo que está pasando entre tú y mamá. Su voz sostenía él. Neutralidad cuidadosa con la que usó. Paciencia con problemas. He pasado 2 días. Analizar la situación y necesito. Comprende tu perspectiva. ¿Cuál es tu madre te dijo? ¿Qué estás exhibiendo? Controlación de comportamientos financieros. Manipulación, posible abuso emocional. Ella se sentó frente a mi escritorio, con la mano. Precisamente. Ella quiere que la apoye. Narrativa de víctimas usando mi profesional. Cartas credenciales. El lenguaje clínico fue discordante, viniendo de mi hija, pero yo. Reconoció su estrategia. Distancia. Ella misma emocionalmente para evaluar hechos. Objetivamente. ¿Y qué piensas? Creo que mamá trató de manipularme él. De la misma manera que ella aparentemente ha sido. Manipulándote. Los ojos verdes de Brianne. Mucho como el de Margaret, pero más claro. De alguna manera, estudió mi cara. Muéstrame él. Evidencia, papá. Necesito escuchar lo que tú. Escuchó. Dudé. Una vez que jugué eso. Grabación, no habría protección. Ella de la verdad sobre su madre y marido. Pero Brianna tenía 30 años, un psicólogo con licencia, capaz de manejo de la realidad. Presioné el juego en mi teléfono. La voz de Margaret llenó el oficina. Cuando el viejo tonto finalmente firma los documentos, tendremos todo lo que planeado para. La expresión de Brianna no cambiar durante el primer minuto. Destacamento profesional realizado mientras ella escuchó a su madre burlarse 25 años de el matrimonio, escuchó a Dan calcular legal
Estrategias para el máximo daños financieros. Absorbió su fría discusión sobre línea de tiempo y división de activos, pero cuando Margaret dijo 25 años jugando él. La compostura devota de la esposa Brianne se agrietó. Sus manos ligeramente apretadas una vez. Relajó la grabación, terminó el silencio. Estirado entre nosotros como un puente. Tampoco quería cruzarte primero. Sabía que ella preguntó finalmente, 6 días. Y escuchó esta conversación a tu casa el martes pasado. ¿Y has estado? ¿Qué? Construir una estrategia de defensa mientras. Fingir que todo era normal. Algo así. Ella se recostó en su silla, procesamiento. Mamá me pidió que evalúa tu estado mental. Ella quería. Yo para proporcionar una opinión profesional que estabas exhibiendo patrones abusivos. ¿Qué le dijiste? Que no pude evaluar éticamente a alguien sin apropiado. Evaluación, que sus reclamos parecían inconsistente con tu establecido. Patrones de comportamiento. La voz de Brianne llevaba una nota de ira ahora. Ella intentó. Para usar mi entrenamiento como arma, papá. Contra ti y contra el profesional. Estándares. El peso de la traición, no. Solo el mío, pero el de ella, se estableció entre nosotros. Lamento que hayas sido arrastrado a esto. Cariño. No lo soy. Su tono se agudizó. Con resolución. Me alegro de saber la verdad. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Y estudió la cara de mi hija. Vidente. Fuerza que había ayudado a construir, pero independencia que no pude controlar. Eso es tu elección, Brianne. No te pediré que elija lados. Ya lo tengo. Ella se puso de pie. Arriba. Decisión tomada. Elijo la verdad sobre lealtad familiar. Elijo evidencia sobre emoción. Y elijo apoyar el padre que no intentó manipular mi ética profesional. Alivio inundado. A través de mí, seguido inmediatamente por inquietud. ¿Qué pasa con Dan? ¿Y él? Su voz se enfrió. Mi esposo participó en una conspiración para destruir financieramente a mi padre mientras usando mi práctica de psicología como cobertura. Ese matrimonio ha terminado. Brianne, papá, soy. No tomar esta decisión con ira. Soy. Hacerlo en base a la evaluación del personaje. Y evidencia conductual. Ella se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Enfermo. Testificar honestamente sobre la dinámica familiar. Si es necesario, pero no seré de nadie. Arma, incluida y nuestro. Entiendo. Bien, porque hay una cosa más que necesito hacerlo. Ella dejó mi oficina con él. Determinado el paso de alguien que había encontrado claridad moral en una situación diseñada para destruirlo. 20 minutos después, ella estaría entrando en su propia casa para enfrentar el hombre que traicionó no solo a mí, sino a la ética profesional que había gastado años edificios. Me senté solo en mi oficina, rodeada por la evidencia de 35 años de trabajo honesto y sintió algo. No había experimentado desde esto. Comenzó la pesadilla. Espero que la verdad pueda. En realidad importa. La llave de Brianne entregó la cerradura a las 7:30 de la tarde. Y Dan está sorprendido. La expresión reveló que no había esperado su casa temprano. Él se tumbó en nuestro sofá de sala de estar, documentos legales
Esparcido por la mesa de café, botella de whisky medio vacía al alcance. Tenemos que hablar, anuncié, estableciendo mi pulso hacia abajo con precisión deliberada. Día difícil. No miró hacia arriba de cualquier archivo de caso que estuviera fingiendo revisar. La deposición de Barrett obtuvo pospuesto de nuevo. Sé sobre él. Conspiración, Dan. Su cabeza se levantó. La máscara de abogado cuidadosa se deslizó, revelando algo desesperado. Debajo. ¿Qué conspiración? El uno. Donde tú y mi madre planearon destruir financieramente a mi padre mientras, usando mis credenciales de psicología para apoyar las acusaciones de abuso falso. Permanecí de pie, manteniendo ventaja. Escuché la grabación. Cada palabra. Se sentó su vaso de whisky con calma exagerada. Brianne, creo. Eres malentendido. 25 años jugando a la devota esposa. ¿Suena familiar? El color drenado de su rostro. Dan Thompson, que podría discutir casos ante la Corte Suprema del Estado. De repente parecía un hombre mirando su colapso mundial. ¿Cuánto escuchaste? Todo. Estrategia de división de activos. Línea de tiempo, su cálculo de tarifas, mamá. Reseñas de rendimiento. Me senté frente a él, manteniendo la distancia profesional. ¿Fue todo nuestro matrimonio parte de esto? ¿Plan? 3 días después, Margaret descubrió que la destrucción social se movió más rápido que los procedimientos legales. El comedor del Riverside Country Club. Zumbado con el brunch del sábado. Conversación, pero los grupos de mujeres cayeron. Silencioso cuando se acercó a sus mesas. Linda Patterson, su compañera de puente para 5 años, quedó fascinado por sus huevos. Benedicto, cuando Margaret se detuvo para decir hola. Susan Morrison reclamó un teléfono urgente. Llamar en lugar de continuar con su conversación. Cuando Margaret llegó a su mesa habitual, ella entendió que la conspiración se había vuelto pública. Conocimiento. Margaret, querida, Janet. La voz de Crawford llevaba falsa dulzura. Te extrañamos en la planificación. Reunión del comité ayer. ¿Qué? ¿Reunión? No me informaron. Oh, no. ¿Recibes el mensaje? Tuvimos que hacer algunos cambios organizacionales. ¿Tú entiendes? Margaret estaba empezando a reconocer el patrón. Las llamadas telefónicas no devueltas. Invitaciones rescindidas, puertas sociales. Cerrar con eficiencia susurrada. Mientras tanto, realicé mi propia campaña. Con considerablemente más éxito. 35 años. De trato honesto me había ganado. Credibilidad que no hay maniobras legales podría destruir. Mi almuerzo con Tom Bradley en el banco demostró estratégicamente productivo. Compartí preocupaciones sobre dificultades familiares con lo suficiente detalle para establecer hechos sin apareciendo vengativo. Margaret y nuestro yerno aparentemente desarrollado. Con respecto a los planes con respecto a nuestros activos. Mencionado sobre el café. He tenido que implementar medidas de protección. Toms. La respuesta fue exactamente lo que esperaba. Comprensión profesional mezclada con simpatía personal por un amigo que trata con traición familiar. La Cámara de reunión de la Junta de Comercio esa noche demostró igualmente valioso. Cuando Jim Morrison preguntó sobre la ausencia de Margaret,
De la reciente cena de recaudación de fondos, yo. Explicado con tristeza genuina sobre dificultades matrimoniales que han llegado a luz. A veces descubres gente. ¿No son quienes pensaste que eran? Dijo, permitiendo que se muestre la decepción. 2 años de matrimonio, y resulta. Ella estaba planeando. Bueno, estoy agradecido de que. Descubrí cuando lo hice. Para el domingo. Noche, el aislamiento social de Margaret fue completo. La membresía del club de campo. Comité programado una revisión de rutina de su estado. La Junta de Caridad aceptó su renuncia de las posiciones que ella nunca enviado. Profesional de Dan. Colapso acelerado junto a el exilio social de Margaret. 3 principales. Los clientes terminaron las relaciones, citando preocupaciones sobre el juicio y la ética. Estándares. Las industrias de Miller. Cuenta, con un valor de 200,000 pesos anuales, envió una carta formal que expresa pérdida de confianza en el profesional del consejo. Discreción. Domingo frenético de Margaret. La llamada nocturna a Dan llevó desesperación y podía escuchar a través de su apartamento. Paredes delgadas. Todos conocen a Dan. Todos. No puedo mostrar mi cara en ningún lado. En esta ciudad. Poneremos una emergencia. Movimientos el lunes por la mañana. Forzar a Allen a posición defensiva. ¿Antes de qué? Antes. Pierde su licencia de ley. Antes de. Me mudó a la casa de mi hermana en Minnesota. Su recriminación mutua. La sesión duró hasta la medianoche. 2. Conspiradores descubriendo que compartió. La culpa no era la e igual que compartido. Soluciones. Mañana traería su último gambito desesperado. Estaba listo. Lunes por la mañana encontrado. Margaret en el centro de Linda Hawthorne. Oficina, un abogado de divorcio cuyo reputación de tácticas de tierra quemada había ganado su notoriedad y alto honorarios. La sala de conferencias de vidrio. Pasó por alto el juzgado donde Margaret esperaba destruirme, pero el abogado. La expresión sugirió optimismo limitado. Señora Cole, he revisado sus materiales. La voz de Linda llevaba profesional escepticismo. El financiero de su esposo. Las medidas de protección aparecen legalmente. Sonido. Los titulares de cuentas conjuntas tienen derechos para restringir el acceso durante el marital discordia. Pero es abuso financiero. La desesperación de Margaret se filtró. Su personaje víctima. Él está controlando cada aspecto de mi acceso al dinero. Ganados juntos. Dinero que ganó. De acuerdo con los registros de impuestos que abarcan 25 años. Linda consultó sus notas. Las contribuciones de ingresos parecen mínimas. No he sido empleado fuera de la casa desde 1989. La cara de Margaret se sonrojó. Siendo el ama de casa había representado el lujo y seguridad. Ahora parecía evidencia de dependencia. ¿Qué pasa con el abuso emocional? ¿Tácticas de intimidación? ¿Qué específico? ¿Incidentes puedes documentar? La pregunta. Colgado en el aire. Margaret había pasado noches de insomnio tratando de construir patrones de abuso creíbles de 25 años. De la consideración genuina de Allen y generosidad. Él está controlando dinero. Siempre lo ha sido. Puedes proporcionar ejemplos de amenazas,
físico. Intimidación, aislamiento de la familia o amigos. Bueno, no, pero la señora Cole. Los casos de abuso doméstico requieren evidencia. ¿Tu esposo te ha amenazado alguna vez? Físicamente, le impidió irse. La casa, monitoreó tú. ¿Comunicaciones? Cada pregunta golpeó agujeros en Margaret's. ¿Narrativa fabricada? Alan nunca tuvo. Levantó su voz con ira, nunca. Restringió sus actividades, nunca. Cuestionó sus amistades. A 10 cuadras de distancia, Dan descubrió ese bar. Las investigaciones de la asociación se movieron con eficiencia burocrática cuando querían. Respuestas. Llamada del comité de ética del lunes por la mañana. Implicaciones llevadas más allá del contratista. Retrasos de pago. Señor Thompson, tenemos. Recibió quejas adicionales sobre su manejo de cuentas de confianza del cliente. Específicamente acusaciones de que has estado utilizando fondos del cliente para personal. Gastos pendientes de la resolución del caso. De Dan. Apretado a mano en el teléfono. Aquellos. Las acusaciones son infundadas. Siempre he. Mantuvo la contabilidad adecuada. Tenemos. Documentación de Martínez Electrical. Mostrar facturas presentadas 8 meses. Hace con promesas de pago pendiente. Aprobación del cliente. Sin embargo, su cliente se estableció. Hace 6 meses. ¿Dónde están esos fondos? ¿Actualmente? La respuesta fue su personal. Cuenta correcta donde el contratista. Los pagos habían sido desviados para cubrir alquiler de la oficina y préstamos estudiantiles. ¿Qué tenía? Parecía un flujo de caja ingenioso. La gerencia ahora apareció como malversación de fondos. Puede haber habido administrativo. Retrasos. Señor Thompson. Estamos programando audiencia formal para el jueves por la mañana. Necesitará registros financieros completos. Para todas las cuentas de clientes que datan de 18 meses. Para el miércoles por la noche, Margaret y Dan había alcanzado la desesperación que genera decisiones peligrosas. Su sesión de estrategia de emergencia en Dan's. La oficina casi vacía se sentía como los generales. Planificación de un asalto final sin munición. Tenemos que presentar nacionales. Afirmaciones de violencia, anunció Margaret. Con falsa confianza. Es la única forma. Para forzarlo a una posición defensiva. Margaret, violencia doméstica falsa. Las acusaciones son cargos por delitos graves y estamos atrapado, dada la evidencia que probablemente tiene. ¿Qué evidencia? Nunca he dicho cualquier cosa frente a cámaras o testigos que contradecirían. Ella se detuvo, recordando la grabación que comenzó esta cascada. La grabación demuestra que estábamos planeando financiero. Estrategia, no documentar su abuso. Entonces, lo replantamos. Tu experiencia legal, mi testimonio de víctimas, hacer la narración. Sobre la manipulación emocional a largo plazo. Y control financiero. Dan la miró. A través de la mesa de conferencias. 6 meses. Ella había sido una ama de casa aburrida. Buscando emoción. Ahora ella era. Proponiendo perjurio en un tribunal federal. Sí. Esto falla, ambos nos enfrentamos a criminal cargos. Si no lo intentamos, estoy enfrentando pobreza y te enfrentas a la inhabilitación. De todos modos. La voz de Margaret llevó la cálculo de alguien que había perdido todo excepto la capacidad de tomar
Otros abajo. Al menos de esta manera vamos. Luchando hacia abajo. Jueves por la mañana. La audiencia de la orden de restricción. Determinar si su granizo María tuvo éxito, o si simplemente lo harían. Proporcionó a Alan más conspiración. Evidencia. Ni se dio cuenta de su. El oponente había pasado toda la semana. Documentar cada llamada telefónica, cada reunión desesperada, cada mentira que le habían dicho. A abogados y amigos. Alan Cole no fue solo defendiéndose más. Él era construir un caso de enjuiciamiento. El Palacio de Justicia del Condado de Davenport. Diferente el 1 de mayo, como si 35 años de la reputación honesta se había cristalizado en algo tangible que podría llevar. Batalla. Juez Patricia Hendricks. Presidido sobre el Tribunal de Relaciones Nacionales. Sin tonterías, eficiencia, habiendo visto cada forma de engaño familiar imaginable. Margaret se sentó en él. Mesa del demandante con Linda Hawthorne. Usando el atuendo cuidadosamente elegido de un esposa maltratada. Vestido conservador. Maquillaje mínimo, comportamiento nervioso que podría haber sido genuino dado él. Estacas. Señora Cole, comenzó el juez Hendricks. Revisión de la restricción de emergencia. Petición de orden. Alegas a tu marido. Se ha involucrado en abuso financiero y intimidación. ¿Puedes describir específico? Incidentes que te llevaron a temer tu seguridad. La voz de Margaret tembló con vulnerabilidad practicada. Tu honor, por meses mi esposo ha estado restringiendo mi acceso a nuestras cuentas, monitoreando mi gastar, hacer amenazas sobre lo que sucedería si intentara irme. ¿Qué tipo de amenazas, señora Cole? Financiero. Amenazas. Que me quedaría sin nada. Que usaría sus conexiones comerciales para destruir mi reputación. Margarita. Post para el efecto. La semana pasada, él. Cortar completamente mi acceso al dinero. Incluso para las necesidades básicas. Vi mi esposa de 25 años pijer misma con aumento de la confianza. Cada mentira construida sobre el anterior, creando abuso ficticio de un hombre que había gastado décadas proporcionando cada comodidad que ella exigido. El juez Hendricks recurrió a mí. Abogado, James Morrison. ¿Hace él? ¿El acusado desea responder? James se puso de pie. Con autoridad tranquila, obtenida hasta 30 años practicando la ley sin suborning. Perjurio. Tu honor, tenemos evidencia. Que las afirmaciones de la señora Cole no son solo falso, pero parte de un deliberado conspiración para defraudar al acusado de activos maritales. Eso es un serio acusación, consejero. Tenemos audio. Grabación de la señora Cole y ella. Co-conspirador, Daniel Thompson. Planificación de este escenario exacto 6 semanas atrás. La cara de Margaret se volvió blanca. Linda. Hawthorne susurró frenéticamente en ella. Oído del cliente. Pero el control de daños fue imposible cuando todo tu caso fue construido sobre mentiras. Me gustaría presentar. Anexo A. James continuó, conectando su teléfono al audio de la sala del tribunal. Sistema. La voz de Margaret llenó el cámara. Cuando el viejo tonto finalmente firma los documentos, tendremos todo lo que planeado para. Durante 43 minutos, juez Rees
Escuchó la conspiración completa. Desplegar. La burla de Margaret de nuestro matrimonio, las estrategias legales de Dan para incautación de activos, su plan calculado para manipular la psicología de Brianne. Cartas credenciales. El hombre realmente cree. Ámalo, la voz grabada de Margaret. Declarado con crueldad casual. Vi bien. La narrativa de víctima fabricada de mi esposa. Desmenuzar en tiempo real. Su entrenador. Testimonio sobre temer por su seguridad. Se volvió absurdo cuando contrasta con ella. Risas grabadas sobre manipular él. Viejo tonto. El juez Liz detuvo él. Grabación. Señora Cole, ¿tiene alguna respuesta a esta evidencia? Margaret. La boca se abrió y cerró en silencio. Linda. La cara de Hawthorne se había vuelto pálida mientras ella se dio cuenta de que su cliente la había usado para archivar documentos judiciales fraudulentos. Su señoría. Linda dijo con cuidado. Solicito permiso para retirarse de este caso. Y no fue informado de estas circunstancias. Cuando acepté la representación. Moción otorgada. El juez Hendrick solucionó. Margaret con las escaleras que reservó. Para perjureros. Señora Cole, estoy despediendo. Su petición de orden de restricción con prejuicio. Además, me refiero. Este asunto para el fiscal de distrito. Oficina para la investigación de posibles cargos por perjurio. El gavel cayó con finalidad que se hizo eco de la Sala de Justicia. 2 semanas después, el divorcio. El asentamiento reflejó Margaret's malculación espectacular. Su engaño documentado eliminó cualquier reclamar el apoyo conyugal y el acuerdo prenupcial que había olvidado. Firmado ansiosamente en 197 la limitó a división de activos mínimo. Ley de Dan. La suspensión de la licencia se volvió permanente. Revocación cuando la Asociación de Abogados descubrió 127,000 pesos en fondos del cliente faltantes. Lo último que escuché, se mudó a Nebraska y estaba trabajando como paralegal. Brianna solicitó el divorcio el día posterior al escuchar, citar irreconciliable diferencias. Ella está construyendo un nuevo práctica centrada en la terapia familiar con especial experiencia en reconocer patrones de manipulación. 6 meses después, Margaret trabaja minorista en el mismo centro comercial donde una vez pasó mi dinero en artículos de lujo. La ironía no es perdido en cualquiera de nosotros. Reconstruí Cole. La reputación de la construcción más fuerte que antes. El apoyo de la comunidad durante las dificultades de mi familia, traducidas a nuevos contratos y negocios más profundos. Relaciones. La casa se siente diferente. Ahora, más tranquilo, pero honesto. No más. Realizó conversaciones o calculadas. Afecto. Solo el sonido de la lluvia en ventanas que construí con mis propias manos en un casa que finalmente es mía otra vez. Margaret había tenido razón en una cosa. Realmente había creído que ella me amaba. Ahora sé la diferencia entre el amor y actuación. Si te gusta esta historia, por favor, me guste este video, suscríbase al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro del izquierda. Gracias por mirar.